día de hoy haremos algunas reflexiones sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales. Haremos referencia al ámbito de validez temporal de este código, al ámbito de validez material, material o territorial, así como haremos mención del objeto y de los principios que rigen al procedimiento penal acorde al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Respecto del ámbito de validez temporal de la ley, como sabemos, este se refiere al tiempo durante el cual tiene vida o vigencia una ley. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue publicado el 5 de marzo del 2016, en este orden de ideas empezará a tener vigencia a más tardar el 16 de junio del 2016, el 18 de junio del 2016 en materia federal. En cuanto a la materia local, entrará en vigor en cada una de las entidades federativas a partir de que se haga la declaratoria por parte del Poder Legislativo correspondiente, previa a la solicitud de las autoridades encargadas de implementar el sistema de justicia penal en cada una de las entidades. A este respecto, nos encontramos ante la perspectiva de si es la CETEC, o sea, la Secretaría Técnica de la Implementación del Sistema de Justicia Penal, o bien debe ser la Procuraduría y el Poder Judicial quienes hagan la solicitud al Poder Legislativo de la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. En mi concepto, las autoridades encargadas de implementar el sistema de justicia penal es la Procuraduría de cada una de las entidades federativas, así como el Poder Judicial correspondiente. En ese tenor de ideas yo considero que estas autoridades, es decir, la Procuraduría, como el Tribunal Superior de cada una de las entidades federativas, deberá de solicitarle al Poder Legislativo la declaratoria correspondiente. A partir de dicha declaratoria deberán de transcurrir 60 días naturales para que entre en vigor el Código Nacional en la entidad federativa previa esa declaratoria. Entonces, tendremos que entrará en vigor en la entidad federativa a partir de los 60 días después de hecha la declaratoria de entrada en vigor de este código. Respecto del ámbito de validez territorial de la ley, en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales tiene un doble ámbito de validez. Uno a nivel federal, es decir, se aplicará en toda la República en materia de delitos del fuero federal y se aplicará en cada una de las entidades federativas en materia de delitos del orden común. De esta manera hemos señalado lo relativo al ámbito de validez temporal y al ámbito de validez territorial del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora haremos referencia al objeto de este código y al objeto del procedimiento penal. Como sabemos, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento se integra de tres etapas fundamentalmente: la de la investigación, la de la etapa intermedia y la de juicio. La de investigación, que a su vez se divide en dos etapas, que son la etapa inicial de investigación y la etapa de investigación complementaria. Durante estas etapas deben de cumplirse todos y cada uno de los principios, porque los principios rectores del procedimiento son aplicables y deben de cumplirse en todas y cada una de las etapas de este procedimiento. En primer lugar, tenemos el principio de publicidad. Este principio de publicidad consiste en que todas las audiencias serán públicas y que a ellas no solamente accederán las partes, sino podrá acceder
todo mundo, es decir, por eso la publicidad de para que el público en general se entere precisamente de la impartición de justicia, que realmente se está impartiendo justicia por parte de las autoridades, tanto de la Procuración como de Administración de Justicia. A este principio existe alguna restricción para el caso de los periodistas y medios de comunicación, que si bien podrán acceder al lugar en que se desarrollen las audiencias, esto lo harán solamente en los casos y en las condiciones que determine el órgano jurisdiccional correspondiente en términos de nuestra Constitución. El segundo principio que rige al procedimiento penal es el de contradicción, es decir, las partes podrán conocer, controvertir y confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos que haga su contraparte. Este principio de contradicción está derivado precisamente del carácter controversial que reviste a nuestro procedimiento penal de acuerdo a nuestro Código de Procedimientos Penales. El siguiente principio es el principio de continuidad, es decir, que todas las audiencias deben de llevarse en forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos de excepción, es decir, cuando también las condiciones y las necesidades de la diligencia y del tribunal así lo permitan, es como podrá llevarse a cabo el principio de continuidad. Y este principio, al igual que los anteriores, está debidamente concatenado con el principio de la concentración, que consiste en que las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión. Es decir, en una sola audiencia debe de llevarse a cabo el desahogo de todas y cada una de las pruebas que se hayan ofrecido por las partes, salvo en los casos también excepcionales que prevé el Código de la materia. El siguiente principio que rige a nuestro procedimiento penal es el principio de inmediación, que consiste en que toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deben de intervenir en la misma. No podrá llevarse a cabo ninguna audiencia so pena de declararse nula si no se lleva a cabo ante el órgano jurisdiccional o bien si no están presentes alguna de las partes. Por eso se habla de la inmediación en que deberá de hacerse de esa manera y que en este consiste el principio de inmediación. Otro principio es el de igualdad ante la ley, que consiste en que toda persona que intervenga en el procedimiento debe de recibir el mismo trato y tendrá las mismas oportunidades de sostener su dicho, es decir, tanto la parte imputada como su defensor, como la víctima, su representante legal y el Ministerio Público tendrán las mismas oportunidades y los mismos derechos para intervenir y sustentar el derecho que les asiste y que les corresponde. Podrán llevar a cabo todas las diligencias que sean pertinentes y necesarias para demostrar o acreditar su derecho o su dicho. También no se admitirá que las partes puedan ser discriminadas en razón de su origen étnico, su raza, su género, su discapacidad, etcétera, sino que debe de tratarse con igualdad en sus derechos. Por otra parte, tenemos el principio de igualdad entre las partes. En nuestro procedimiento y en todas y cada una de las etapas se garantiza que las condiciones de igualdad en que deben de intervenir cada una de las partes, el pleno e irrestricto ejercicio de sus derechos previstos en la Constitución, así como en los tratados internacionales y en las leyes que de ellos emanen. El principio de juicio previo y debido proceso,
Es otro de los principios rectores de nuestro procedimiento penal y que consiste en que ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a ninguna medida de seguridad sino en virtud de resolución dictada por el órgano jurisdiccional previamente establecido por ellos y en el que se cumplan con todas las formalidades establecidas por la ley. Por lo tanto, se deben de cumplir con todas las características del caso y del procedimiento para que se pueda imponer a una persona una pena privativa de la libertad. Y este principio se encuentra también vinculado con el principio de presunción de inocencia, que consiste en que a toda persona se le debe de presumir inocente y debe ser tratado como tal, no solamente que se le considere como presunto inocente, sino que también se le trate, porque en la práctica suele suceder que no solamente se le dice que se le presume inocente, pero no se le trata como tal. A través de este principio se pretende precisamente dar ese trato a la persona de que si es considerada como inocente, se le trate como inocente, hasta en tanto no se declare que es culpable, pero por una resolución judicial que dicte el órgano correspondiente. Y por último, el último principio rector de nuestro procedimiento es el de la prohibición del doble enjuiciamiento, o bien el principio de indubio pro reo, en el sentido de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Ya sea que haya sido condenado o absuelto, no se le puede volver a juzgar por ese delito. De esta manera hemos nosotros visto los principios y vamos a referirnos al objeto. Con base en estos principios rectores del procedimiento penal, haremos referencia al objeto del procedimiento. Como dijimos, el procedimiento se integra de las 4 etapas de investigación preliminar o investigación inicial, etapa de investigación complementaria, la etapa intermedia o de preparación a juicio y la etapa de juicio. En todas estas etapas se debe de cumplir los principios, como habíamos señalado, pero también el objeto del procedimiento. ¿Cuál es ese objeto del procedimiento? Precisamente es el de esclarecer los hechos que se investigan y que fueron denunciados en primera instancia para establecer si son o no constitutivos de delito. Esa investigación también debe de tender a proteger al inocente. Debe también procurar que el culpable no quede impune y también que a la víctima se le repare el daño. Por lo tanto, el objeto del procedimiento, en términos del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, es primero el de esclarecer los hechos, el de determinar si son o no constitutivos del delito, y en caso de que así lo sea castigado el culpable. Pero además debe de protegerse a la víctima para que le sea resarcido o pagado el daño que se le haya causado con ello. De esta manera es como se logrará una auténtica administración de justicia en materia penal y, como decíamos, siempre tratando de proteger el principio de presunción de inocencia. De esta manera damos por concluido estas consideraciones previas de nuestro Código de Procedimientos Penales. Muchas gracias, que tengan buen día.